Vamos a orar y poner este tiempo delante del Padre. Padre, gracias por poder ahora oír tu palabra, poder entrar en tu presencia para escuchar la predicación de tu santa palabra. Queremos pedirte la ayuda y el auxilio de tu Espíritu Santo en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que tú tengas en bien ayudarme a predicar y tengas en bien a todos y cada uno de nosotros a estar atentos a tu palabra y que ella pueda venir con el poder que le es propio, el poder, Señor, con la que tú mismo nos la has otorgado para hacer tu obra en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, quiero invitaros a abrir la Biblia en el Salmo 73. Salmo 73 y... No sé si os estáis dando cuenta, pero cada vez vamos añadiendo más salmos en el culto público. Empezamos con la lectura del Salmo 79. Cantamos el Salmo 116, ahora vamos a estar meditando en el Salmo 73, esto no es casual. Yo creo que la vida de la iglesia y el culto público debe ser regido por el principio rector de los salmos. O sea, los salmos tienen que dirigir a la vida de adoración del pueblo de Dios, así que eso es lo que estamos haciendo. Sí, vamos a leer el Salmo 73, el primer libro del tercer gran apartado, el primer salmo del tercer gran apartado libro del Salterio. Dice así la palabra del Señor. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hasta aquí la lectura bíblica. Querida iglesia, este salmo, como muchos de los salmos del Salterio, es el resultado de una crisis profunda en la vida del salmista. Esta crisis tenía que ver con la bondad de Dios. De manera muy específica, referente a la bondad de Dios en el modo en el cual Dios obraba en la vida de él. O sea, ¿es bueno Dios en su modo de proceder para con mi vida?
especialmente cuando lo compara, o cuando él lo comparaba, con el trato aparentemente apacible que Dios tenía con aquellos que no le conocen o que viven lejos de él, con los impíos. O sea, ¿cómo entender que por un lado Dios parezca tan severo con sus hijos y al mismo tiempo parezca ser en tantas ocasiones tan bondadoso o tan magnánimo, tan amplio para con aquellos que viven de espaldas, lejos de él? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo comprender esa realidad? Sabéis, este es un tema recurrente en toda la Escritura. Lo vemos en la vida de Job, fue una de las grandes crisis de Job. Lo vemos en el profeta Jeremías. Es uno de los temas centrales del profeta Habacuc, por ejemplo. Todos ellos se deparan con esta aparente injusticia de parte de Dios. Todos ellos destacan que mientras Dios parece complaciente con aquellos que viven lejos de Él, sus tratos son muchas veces duros para con los que le aman. Y eso promueve esa crisis. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Los arrogantes parecen vivir vidas felices, mientras que yo, que busco tu rostro, ahora cito textualmente el versículo 14, soy azotado todo el día y castigado a cada mañana. Y claro, de cara a esa raya la pregunta es, ¿vale la pena vivir la vida así? Quiero decir, ¿vale la pena vivir la vida cristiana? ¿Tiene sentido vivir con Dios si ese es el camino que Él determina con sus hijos? Mira, el salmista tuvo tal crisis que él estuvo a punto de apostatar, de abandonar la fe. Él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, casi me fui. Estuve a punto de apartarme. Tan grande fue esta crisis en mi corazón. Pero bien interesante, el capítulo, el Salmo empieza en el versículo 1 con la conclusión del salmista. Y os voy a dar ya un adelanto. O sea, la conclusión del salmista es muy interesante y ya nos pone en el carril correcto. Versículo 1, mirad cuál es la conclusión de este hijo de Asaf a partir de la crisis que tuvo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Así que esa es la conclusión. Al final de todo su peregrinar, él va a decir, no, Dios es bueno. Dios es bueno en su modo de proceder para con mi vida. Dios es bueno en el fin último que Él se propone para conmigo. Él me quiere llevar a un buen lugar y todos los tratos que Él tiene para conmigo en el proceso son buenos. Dios es bueno para con Israel. Esa es la conclusión. Pero ahora Él añade, y esto es bien importante, para con los limpios de corazón. Y aquí está la clave. Esta es la clave. ¿Sabéis? Es necesaria una disposición adecuada del corazón para apreciar la bondad de Dios en su modo de proceder. Y eso es lo que el salmista aprendió. Él se dio cuenta de que sus dudas y quejas delante de Dios provenían no tanto de la ordenación de su providencia, de lo que Dios estaba haciendo en él, sino de la condición de su propio corazón. ¿Vais conmigo, iglesia? ¿Se entiende? El problema no eran las circunstancias externas, sino la necesidad de una limpieza del corazón, de que el corazón estuviese limpio, de anhelos y motivaciones santas a partir de los cuales poder interpretar y ver lo que Dios está haciendo y poder llegar a la conclusión como hijo suyo de que Dios es bueno, gloria al Señor. Bueno es el Señor en todo lo que Él ordena en la vida de sus hijos. Agradable, no siempre, pero siempre bueno. Agradable, no siempre, pero siempre bueno. Así que lo que yo quiero es que podamos avanzar por el Salmo brevemente. Hoy el sermón, creo yo, si no hay avivamiento, va a ser un poco más corto, porque tenemos cena del Señor. Si hay avivamiento, genial, gloria al Señor, ahí seguimos. Pero vamos a entrar en la crisis del salmista y ver cómo esta crisis es resuelta entonces en la vida de él, ¿vale? Vamos a considerar la crisis del salmista que empieza entonces a partir del versículo 2. En el versículo 2 leemos lo siguiente, dice, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Él estuvo a punto de apartarse del camino de la fe al considerar la prosperidad, como sigue diciendo, de los impíos. El conflicto de su corazón fue tan agudo y tan profundo que él nos dice que él llegó a sentir envidia de los arrogantes. Envidia. Hermanos, como yo sé que aquí nadie siente envidia, no pasa nada. Pero, claro, envidia es un pecado universal. No hay hombre en la faz de la tierra que no haya experimentado el amargo veneno de esta serpiente llamada la envidia.
Cuando él veía el contraste entre el modo en el que Dios trabajaba con él y el modo que trabajaba con los otros, él sentía envidia. Él decía, mira, si a ellos les va tan bien viviendo como viven, bueno, pues a mí me gustaría tal vez vivir del mismo modo. Él llega a esa conclusión. Y es muy interesante ver las observaciones del salmista referente al hombre arrogante, al hombre que vive de espaldas a Dios y que busca establecer su propio éxito a partir de su esfuerzo. Este es el hombre pagano, pero no es un hombre pagano cualquiera, es el hombre que a partir del paganismo llega a cumplir los objetivos que se propone. Es el hombre exitoso, el hombre del mundo, pero el hombre exitoso. Él dice varias cosas referente a ese hombre. Versículo 4 nos va a decir que goza de una excelente salud. Versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Por lo tanto, ahí está el buen cristiano sufriendo reuma todos los días con dolor de espaldas y ve al hombre impío que no tiene ningún problema, que va por la vida con una salud extraordinaria. Eso es lo primero que dice. Versículo 5 sigue diciendo, no enfrentan los contratiempos del hombre común. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, no se les rompe el coche. El trabajo les va bien, no tienen contratiempos en el día a día. Quiero decir las cosas, les va bien, están contentos. Versículo 6 dice que logran alcanzar sus objetivos, aunque pasen por encima de los demás. Aunque para eso tengan que imponerse, al final logran alcanzar lo que quieren. Dice versículo 6, dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. Van ejerciendo violencia de manera soberbia y van alcanzando de ese modo su gloria, sus propósitos. Versículo 7. Tienen riquezas. Se sienten satisfechos. Van holgados por la vida. Eso es lo que significan las palabras, los ojos les saltan de gordura. Eso quiere decir, están ricos, son gente rica, gente que alcanza afluencia económica, no tienen problemas. Logran con creces. Hey, ¿veis el énfasis, no? Abundantemente. Logran con creces los antojos de su corazón. Y para colmo, logran hacer eso de espaldas a Dios y hasta burlándose de Él. Burlándose de Él. Versículos 8 al 9. Burlándose de Dios y de su prójimo. Fijaos qué fuerte. Se mofan. Versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Habéis visto al arrogante? Una de las grandes características del arrogante es que no se sonroja a la hora de blasfemar y hablar de manera altiva contra Dios y contra los hombres. Es algo extraordinario. Yo no sé si tú has intentado hablar de manera agresiva con alguien, ¿cómo te pones? ¿No? Yo empiezo a tartamudear y ves a otros y dices, pero no les pasa, ¿no? Claro, están bien asentados en su soberbia y tienen la capacidad de operar de esta manera. La conclusión del salmista, versículo 12, él dice, he aquí, dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Esa es la conclusión a la que él llega. Sin ningún tipo de problemas en la vida, al final han logrado alcanzar sus objetivos. Hermanos, ¿conocéis a gente así? ¿A que sí? Quiero decir, ese es el prototipo ideal del hombre moderno. Si me dijeras, dame la figura del hombre ideal de nuestro tiempo, yo te diría, aquí lo tienes, este es. Aquel que por medio del ejercicio de su propia soberbia alcanza los objetivos de su alma. Lo vemos en la tele el tiempo entero, lo tenemos a nuestro alrededor. Este es el superhombre. Este es el hombre que un psicólogo querría forjar a partir de sus terapias. Este es el gran hombre de la modernidad. Y he aquí el buen cristiano mirándose de cara a esa realidad. Y al ver su propia vida, ¿qué dice el creyente? Versículos 13 y 14. El creyente en crisis, el creyente en la cueva, el creyente que ha desenfocado la realidad, llega a la siguiente conclusión. Versículos 13 y 14. El contraste entre esta vida y la del cristiano. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mis padres cuentan que yo era
tan travieso de niño que por la mañana me castigaban con la vara ya para empezar el día. Ya era preventivo, o sea, empezaban con la vara, no es real, no lo hacían, pero yo me llevaba muchas varadas de niño y ya de mañana ya para ya prevenir ya empezamos con una varada. Lo veis, ¿no? Castigado todas las mañanas, esa era la conclusión, esa era la crisis del salmista. Él decía, Padre, ¿cómo es posible que operes de ese modo? Él logra alcanzar todo lo que quiere, lejos de ti. Yo, que limpio mis manos, que busco andar delante de ti de manera correcta, solo me pones trabas constantemente, palos en la rueda. Mi vida no logra avanzar. Ahora, hermanos, antes de continuar, solamente quiero destacar la sinceridad del salmista y la sinceridad del Espíritu Santo inspirando al salmista para darnos los salmos. Hermanos, los salmos dicen tales cosas que si no fuesen inspirados sería difícil utilizarlos en el culto público. Pero lo utilizamos porque el Padre nos lo da y nos da para que podamos conocer todo tipo de experiencias en la vida cristiana, todo tipo de emociones que experimentamos en el peregrinar. Todo está plasmado aquí y todo está tan claro y tan honesto que debería, en ese sentido, ser también instructivo para nosotros. Porque tal vez nosotros experimentemos el mismo tipo de luchas, pero no hablemos con tanta claridad, ¿no es verdad? Jamás diríamos, tengo envidia del arrogante. Bueno, tal vez alguno pueda hablar en esos términos, pero buen cristiano de vez en cuando dice, bueno, hablar así no voy a hablar. Pero ¿cómo me mosquea cuando Dios frustra mis planes? Cuando no me permite alcanzar mis objetivos. Cuando mi vida no alcanza aquello que yo pensaba que Él me iba a dar, aquello que yo me había propuesto. Oh, hermanos, cómo eso duele. Pero duele mucho más cuando tu vecino triunfa. Quiere decir, si tú fracasas y el vecino también fracasa, vamos bien. Pero si tú fracasas, amigo, y tu vecino, sea impío o sea un buen cristiano, alcanza aquello que tú querías, oh, la envidia nos corroe por dentro. Y le decimos, Padre, ¿por qué no me has dado lo que le has dado a mi hermano? ¿Por qué no has hecho en mi vida lo que has hecho con la vida de mi hermano en la fe? Sé que aquí ahora estoy aplicando de manera ligeramente distinta, pero este asunto nos afecta de muchas maneras en la vida cristiana. Para con el impío también, pero también para con los hermanos en la fe, la envidia y el deseo de tener aquello que Dios ha otorgado a otros, y el sentimiento de frustración al considerar que el modo en el que Dios trabaja con nuestras vidas es injusto, ¿no? Es una manera muy fuerte, muy dura de trabajar con nosotros. Todo eso es lo que el salmista estaba experimentando y creo que en alguna medida, aquí y allá en la vida cristiana, todos pasamos por aquí. Ahora quiero responder a la siguiente pregunta que es bien importante. ¿Era correcta la perspectiva del salmista? ¿Es correcta esta perspectiva, este contraste que él establece? ¿Es así o no es así? ¿Es verdad que al impío siempre las cosas le van tan extraordinariamente bien? ¿Es verdad que Dios es siempre tan severo para con sus hijos? Hermanos, en primer lugar me gustaría decir que creo que aquí hay una distorsión de la realidad. Quiero decir, la crisis de su corazón le estaba llevando a ver la realidad de manera, desenfocada, la verdad. No es del todo así, no es del todo así. Ni la vida del impío es un mar de rosa, ni la vida del cristiano es un azote continuo. Lo cierto es que el hombre sin Dios, por exitoso que sea, también pasa por depresiones, ansiedades y diversos problemas. El único que no entiende esto es aquel que se cree de verdad las fotos del Instagram o del Facebook. Quiere decir, no debes creer las fotos que ves ahí. Esa no es la realidad. La realidad del hombre exitoso es que es, en términos generales, aquel que pasa por mayores problemas en la vida. Y tampoco es cierto que en la vida del creyente Dios es siempre tan severo, ¿no es verdad, iglesia? Hermanos, ¿cuántas veces el Padre nos bendice, nos colma de favores y misericordias? ¿Cuántas veces su gracia se derrama de manera abundante sobre nuestras vidas? En todos los sentidos. En términos espirituales, en términos de bienes, en términos de familia, del amor, de la comunión. El Padre es bueno con nosotros. Por lo tanto, yo creo que hay una distorsión aquí en la manera en la que Él está analizando la realidad. Esto suele ocurrir cuando uno está en una cueva. Por eso un consejo sabio es que cuando uno está pasando por crisis nunca debería llegar a conclusiones precipitadas. Cuando estás en el medio del pozo,
cuando estás en la oscuridad, ten cuidado para no sacar conclusiones. Espera que vuelva a salir el sol. Espera que la tormenta pase para volver a analizar la realidad y poder verla de manera más enfocada, ¿no? Colocarte las gafas de nuevo y dices, ok, ahora veo las cosas con claridad. Por lo tanto, hay un tipo de desenfoque en la vida del salmista. Por otro lado, sabéis, hay un punto de verdad en lo que él está diciendo. Hay un punto de verdad en lo que él está diciendo. Y es que muchas veces, mientras Dios priva a sus hijos de deseos inmediatos, permite que los que viven lejos de Él alcancen con creces los antojos de su corazón. Es real. Acontece. Sabéis, el cristiano está en una disciplina de la que nada sabe el inconverso. Sabes que no te quepa la menor duda de que Dios quiere darte los deseos de tu corazón. Eso está claro. El Señor quiere darte los deseos de tu corazón. Pero Él, porque es un Padre bueno, quiere darte lo mejor. Y por lo tanto, Él tiene que trabajar antes en tu corazón para llevar a tu corazón a desear lo más excelente. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? O sea, el Padre quiere darte lo que tu corazón desea, pero el problema es que, en tanto que pecador, tú mismo no reconoces lo que de verdad tu corazón desea. Y necesitas que el Padre ordene tu corazón, para que entonces, a partir de un ordenamiento del corazón, Él te pueda dar aquello que es más excelente y aquello que a partir de ese ordenamiento de tu corazón también desea. ¿Sabéis? El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que Él tiene que hacer. Él tiene que promover un deleite en Él para entonces darte las peticiones de tu corazón, que es lo más excelente. ¿Vais conmigo? El Padre trae muchas frustraciones a nuestras vidas con el propósito de hacer eso. A causa del pecado y la mundanalidad, no es una labor sencilla ordenar nuestros corazones para darnos lo mejor. Nuestro corazón está tan arraigado a las cosas menores, aquello que es tan distante de la gloria que Él tiene para con nosotros, que a través de muchos quebrantos, a través de muchas frustraciones pequeñas, Él tiene que reordenar los afectos del alma para darnos aquello que es más excelente. Para que nuestro corazón de verdad pueda desear lo que Él desea y entonces colmarnos con favores y misericordias. Y esa es la continua disciplina del Padre en la vida de sus hijos. Yo creo que todo padre aquí entiende que muchas veces tiene que hacer eso con sus niños pequeños, ¿no es verdad? A veces los niños pequeños quieren cosas tan triviales y tú quieres darle algo mejor, pero tú tienes que ir reordenando sus deseos para poder entonces darles aquello que es de más excelente. Y eso es lo que Dios tiene que constantemente hacer en nuestras vidas. Lo hizo en la vida de Agustín. ¿Cómo no voy a citar a Agustín? Él dice en las confesiones, dice, ardía en deseos de fama, dinero y matrimonio. Entiéndase matrimonio, sexo. Ardía en deseos de fama, dinero y matrimonio. Y tú te reías de mí. Me hacías sufrir amarguísimas dificultades. Pero tú me eras más favorable cuanto menos me dejabas hallar dulzura en lo que no fueras tú. Gloria al Señor. Claro, luego vivirlo hay que vivirlo, pero gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Por lo tanto, sí, el salmista veía la realidad distorsionada, pero el fondo no era del todo incorrecto. Es verdad, Dios trabaja de ese modo. Ahora bien, ¿cómo superó el salmista la crisis? ¿Cómo superó el salmista esta crisis? Versículo 17, primera parte, el salmista superó esta crisis como se superan todas las crisis. Todas las crisis se superan de la misma manera. Versículo 17, primera parte, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Es ahí. Ahí es donde se superan las crisis. Las crisis se superan cuando uno entra a la presencia de Dios. Cuando uno vuelve a su palabra, cuando uno vuelve a buscar su rostro en oración, cuando uno vuelve a la comunión de los santos, cuando uno vuelve no solamente físicamente, pero en espíritu y en verdad, de corazón,
uno se rinde a su santa presencia, uno busca su rostro en su palabra. Y en ese lugar el Señor empieza a reenfocar nuestros ojos. Nos empieza a dar la capacidad de ver la vida nuevamente desde la perspectiva divina. Nos pone las gafas correctas y de repente empezamos a ver la realidad desde la perspectiva de la eternidad. ¿Habéis pensado, mis hermanos, cuántos millones de millones han pisado esta tierra antes que nosotros estemos aquí? Y lo rápido que va a pasar nuestra mera y fugaz existencia en este lugar. Hoy te veo como alguien que mañana no estará. Tú me ves a mí como alguien que en poco tiempo no estará. Y lo que el Padre quiere es llevarnos a ver la vida, la realidad y sus tratos en nosotros, no para favorecernos de manera inmediata en el primer año, 5, 10 años, sino que para que cuando pasen millones de años, tengamos lo más excelente. Gloria al Señor por eso. El salmista entró al santuario de Dios y se puso las gafas del cielo. Y a partir de ahí, lo primero que él vio, versículo 17, segunda parte, es el fin de los impíos. Comprendí el fin de ellos. Potente. Me di cuenta. Versículo 18, lo primero que me di cuenta es que al darles todo lo que ellos quieren, lejos de ti, Padre, lo que estás haciendo es apresurando el juicio en sus vidas. Los estás poniendo en un deslizadero, en un tobogán. Estás apresurando el juicio. ¿Lo veis? Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? O sea, en un tobogán que baja rápidamente. O sea, cuando Dios te otorga lo que tú quieres de verdad, lejos de Él, lo que Él está haciendo es juzgarte. Es ponerte en una situación peor. Eso es lo que Él dice. Los has puesto, Señor, en un deslizadero. Apresúrase el juicio sobre ellos. Es verdad, también la bondad de Dios debe guiarnos al arrepentimiento. Cuando Dios bendice al impío, también lo hace para llamarlo hacia Él. Estoy de acuerdo. Así es, el Padre es bueno, aún con los impíos. Pero cuando el impío cierra su corazón a la gracia divina, esa misma bondad del Padre opera en él, llevándole más lejos. En un deslizadero que lo hace distanciarse más del Señor. Los has puesto en deslizadero. Y luego esta frase es potente, versículo 18, segunda parte. En asolamiento los harás caer. ¿Sabéis lo que significa la palabra asolamiento? Se puede traducir también del hebreo decepción. 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 Una profunda decepción. Yo nunca había pensado en la realidad del infierno como un lugar decepcionante. Pero el infierno, una de las cosas que hace del infierno una tragedia tan grande es que es un lugar de profunda decepción. ¿En qué sentido el infierno es un lugar de decepción? Porque el infierno es el lugar donde finalmente le cae la ficha a todo hombre de que aquello en lo que había depositado sus esperanzas más profundas no es más que polvo y ceniza. Es aquel lugar donde todos los sueños de grandeza del hombre lejos de Dios, de repente se le hacen aguas, arena. Y de repente está completamente decepcionado de todo aquello en lo cual había apoyado su vida y en lo que estaba buscando. Los has hecho caer en asolamiento, en una profunda decepción. Se han dado cuenta de que no satisface, de que no llena. Y finalmente, versículos 19 y 20, que son los más duros del Salmo, el salmista les va a decir, y la fiesta se termina. La fiesta se termina. El sueño que vivieron se va a despertar. Se van a despertar de él. Dios se va a despertar. Dice, ¿cómo ha sido asolado de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Dice, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Hermano, al final la vida lejos de Dios es pura apariencia, ¿no es verdad? Y eso de nuestra sociedad realmente lo conoce muy bien. Y aquí lo que encontramos es el juicio divino. Cuando llega de repente la manifestación del juicio de Dios sobre la vida del hombre. Qué terrible es, pero es así. Es así lo que acontece con la vida del impío. Y a partir de esa realidad, versículos 23-24, el salmista experimenta un profundo arrepentimiento, un quebranto de corazón. Posiblemente alguna de las frases para mí más bellas en términos de lo que es el arrepentimiento en toda la Biblia. No me voy a detener mucho en ellas, pero sí las voy a leer. Versículo 21 dice,
Claro, de cara a esa realidad, mira lo que dice el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Estaba a punto de tener un ataque cardíaco, ¿no es verdad? Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia. Como un hombre que ya había negado la imago Dei, que había negado que había sido creado no para ser un animal, sino para ser imagen de Dios, que había sido creado para relacionarse con Dios y gozar de Él para siempre. Pero aquí tenemos el salmista diciendo, estuve a punto de ser como una bestia delante de ti, era como una bestia delante de ti. Oh Señor, a punto estuve de abandonar tu gloriosa presencia, tus promesas y tu palabra, como una bestia. Oh, pero ¿cómo sigue el salmista? Con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me aparté de ti? ¿Por qué resbalé pero no caí de manera definitiva? ¿Por qué, Señor? Porque tú me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Tú eras el que no me soltabas, Señor. La única razón por la cual no apostaté, la única razón por la cual no abandoné la fe en mi crisis es que tú me sostenías, Señor. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Señor, gracias por no haberme dejado ir por ese camino, por haberme sostenido en tus caminos, Señor, haber venido a mí con tu consejo y por la firme certeza de que me vas a llevar a lo que de verdad es gloria. Hermanos, qué importante es arrepentirnos continuamente de la mundanalidad. Qué importante es pedirle al Señor que Él esté constantemente reordenando nuestros corazones para desear aquello que Él desea, amar aquello que Él ama y por lo tanto tener una buena disposición con aquello que Él ordena. Con aquello que Él ordena. A partir de este arrepentimiento, y ya vamos terminando, a partir de este arrepentimiento el salmista llega a dos de los versículos más bellos de toda la Biblia. ¿No es esta una de las cosas bonitas de las crisis? Tal vez una de las cosas bellas de las crisis es que ellas hacen que encontremos perlas en lo profundo, cantos en la noche, verdades que aparte de ellas jamás podríamos conocer. Oh, bendito el Padre que nos lleva a la noche oscura para enseñarnos en ese lugar cosas que de otra manera jamás podríamos ver. Gloria al Señor. Y Él dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi cuerpo y mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi alma, mi carne y mi corazón desfallecen, Señor. Desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Padre, tú puedes ordenar tratos duros para conmigo. A veces tus tratos son tan difíciles que yo siento que mi cuerpo y mi alma desfallecen. Pero, Señor, he aprendido que tú eres mi roca, que no caeré definitivamente, que en cada uno de esos tratos tú me sostendrás y me enseñarás que tú eres mi porción para siempre, Señor. Por eso Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? El cielo es el cielo porque Dios está en él, amén. Lo podéis ver ahí en el boletín de hoy. Hay una frase preciosa, no tengo el boletín aquí, pero la tenéis ahí. Lo podéis leer después. El cielo es el cielo porque Dios está ahí presente. Pero lo más poderoso es que Él dice, no solo a quién tengo yo en los cielos, sino a ti. Sigue diciendo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, decir esto es una cosa. Experimentar y conocer esta realidad es otra. A través de... Y el modo en el que conocemos y experimentamos esa realidad es precisamente a partir de esos tratos del Señor en nuestras vidas que el salmista estaba experimentando. Son esos palos en la rueda que lo que quieren hacer es llevarnos a poder decir esto, pero con una sonrisa y con lágrimas en los ojos y sintiendo de verdad, que lo que el Señor nos priva no es nada en comparación de aquello que Él nos otorga. Él nos priva de vanagloria para darnos gloria, peso de gloria. Eso es lo que Él está haciendo. Él nos priva de aquello que nos hace feos para darnos aquello que nos hace hermosos. ¿No es bonito, João, hermanos? Véanlo, ¿no?
Dani diría amén, ¿verdad? No sé, estará arriba, pero lo quiero mucho, hermanos. Quiero a mi amigo y pastor. Se va a Portugal ahora, lo vamos a echar de menos aquí con nosotros. Hermanos, esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Jesucristo murió y resucitó entre los muertos, no solamente para limpiarnos de todo pecado, acallar nuestra conciencia, prometernos el ser glorificados, enseñarnos a vivir una vida santa, llevarnos a tener una vida muy fructífera para el reino. Todo eso es genial. Pero Jesús murió y resucitó entre los muertos para que podamos tener comunión con Dios, para que podamos conocer a Dios y para que podamos alegrarnos en Él, para que podamos decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermano, Él quiere que lo aprendas. Desde luego, con esto no quiero decir que el Señor quiera hacer de ti un ermitaño o un tipo de místico que se va por ahí solamente desconectado de toda la realidad mundana, está mirando al cielo, no. El Señor te va a dar con la comunión con Él muchísimas bendiciones. Muchas. Pero Él quiere que aprendas que lo que hace que algo sea bueno es su bondad. Que lo que hace que algo sea bello es su belleza. Que lo que hace que algo sea puro es su pureza. Por tanto, recibe con docilidad sus tratos. Recibe con docilidad sus tratos. ¡Ey! Se aprende más rápido. Y duele menos. Recibe con docilidad sus tratos y aprende a gozarte en Él. Cada vez que Él te priva de algo que tú consideras que te haría de alguna manera experimentar mayor gloria o valor, recuerda que al privarte de esto, Él te está queriendo llevar a Él. Él lo hace el tiempo entero. El tiempo entero. Y esa es una buena acción de su parte. Cuanto más te goces en Él, más propicio serás para recibir todas sus bendiciones. Cuanto más feliz estás en Él, más su mano se abrirá sobre ti y te colmará de todos los bienes porque te harán bien y te darán mucho más, porque ya no te harán daño, te harán bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Padre, queremos agradecerte por tu trato en nuestras vidas. Gracias, Padre. Señor, muchas veces nos sentimos como el salmista, sentimos los azotes y la disciplina a veces nos parece dura. Pero es verdad que tu palabra dice que ninguna disciplina es agradable en el momento. Pero yo quiero pedirte por tu iglesia y por mi propia vida que nos enseñes con docilidad a abrazar tus tratos para con nosotros. Tal vez hay hermanos en este lugar que ven cómo tú estás frustrando planes, proyectos, o a través de muchos sufrimientos y quebrantos, Padre, privándoles de cosas que a veces pensaban que iban a llegar. Padre, perdónanos cuando envidiamos, como si conociéramos la vida de otros o entendiésemos toda la realidad. Perdona nuestra locura y ayúdanos, enséñanos como iglesia a poder avanzar por la senda del salmista y poder decir cada día un poquito más, que a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y nada fuera de ti deseo en la tierra. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.